Antes de comenzar, felicidades a todos los papás y pues abran su entendimiento a la palabra de hoy. El Señor nos confronta cada día con su palabra y hoy no es la excepción. Y hoy que celebramos el papá, todos quisiéramos escuchar un mensaje así de aliento, de alegría y qué buen papá eres. Pero muchas veces olvidamos de que todos los días tomamos decisiones, más como padres de familia, y todas las decisiones que tomamos traen consecuencias, sean buenas o sean malas. El título de hoy es, abra muy bien su entendimiento, es Dios borra pecados, pero no consecuencias. ¿Sí entendió el título? Dios borra pecados, pero no consecuencias. Dios garantiza en su palabra que Él borra pecados, borra maldades, borra rebeliones, pero en ninguna parte de la Biblia vas a encontrar o vamos a encontrar donde nos diga que Dios te borra las consecuencias. Ponga mucha atención. Vayan conmigo al Salmo 51. Salmo 51, verso 1. Cuando esté ahí me dice amén. Salmo 51. Es el salmo muy conocido de David cuando pecó con Betsabé y se arrepintió. Salmo 51, verso 1 dice, ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades. Borra, ¿qué dice? ¿Borra qué? Mis rebeliones. Ahora vaya al verso 9, de ahí mismo del Salmo 51. Esconde tu rostro de mis pecados y borra. ¿Borra qué dice? Ahora vayan a Isaías 43 a 25. Vamos a poner primero el fundamento para entrar en el tema. Uy, está tan hermoso. Isaías 43, verso 25. ¿Ya están ahí? Dice, yo soy el que borro tus rebeliones por amor de mí mismo y no, ¿y qué dice? Ponga mucha atención. Ahora vaya a la última cita, Santiago. Esta va a estar un poco larguita, pero es necesario leerla. Santiago, capítulo, el aire no me deja, espérenme. Santiago, capítulo 1, verso 12 al 27. Bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Entonces la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado, y el pecado, siendo consumado, da a luz la muerte. Ahorita vamos a ver todas esas definiciones de esas palabras medias extrañas. Amados hermanos míos, no erréis. Toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Él, de su voluntad, nos hizo nacer por la palabra de verdad, para que seamos primicias de sus criaturas. Por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para airarse, porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. Pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural, porque él se considera a sí mismo y se va, y luego olvida cómo era. Mas el que mira atentamente en la perfecta ley de la libertad y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado en lo que hace. Si alguno se cree religioso entre vosotros y no refrena su lengua, sino que engaña su corazón, la religión del tal es que la religión pura y sin macula delante de Dios el Padre es esta:
visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones y guardarse sin mancha del mundo. Las escrituras que acabamos de leer nos hablan muy claramente de que el Señor borra maldades, borra pecados, y también nos habla de que todos somos tentados diariamente y tú eres responsable de si caes o no caes en tentación. Escuche muy bien esto. ¿Cuáles son las consecuencias que producen el pecado y el caos emocional? Todo pecado que tú cometas, o mejor dicho, cada decisión que tú tomes va a traer consecuencias. Igual, cuando cometes un pecado va a traer consecuencias y te va a causar un caos emocional. Ahora, primeramente, ¿qué significa la palabra consecuencia? Aunque casi la mayoría lo entendemos, la palabra consecuencia significa un hecho o un acontecimiento que se deriva de otro, o para decirlo de otro modo, para nosotros quiere decir el estado de nuestras propias decisiones. ¿El estado de qué? O sea, cada uno de nosotros somos y estamos viviendo, lo que tú estás viviendo hoy es la suma total y el resultado, y agréguele consecuencias de las decisiones que tomaste desde hace una hora, ayer, antier, hace unos años, o desde hace 20 o 30 años. Desde Génesis hasta Apocalipsis, escuche bien esto, la Biblia está llena de personajes que sufrieron consecuencias tanto buenas como malas y que se derivan o se debieron a las decisiones que tomaron ellos en su momento. Tú y yo necesitamos aceptar que la gran mayoría de las dificultades, de los problemas que enfrentamos y del caos que atravesamos en la vida no son el resultado de que el diablo haya intervenido. Escúchelo bien, ¿eh? Aquí quiero que entienda muy bien esto. Porque nos hemos vuelto expertos en acusar a otros, incluso al diablo, pero no a hacernos responsables de nuestras decisiones. Ahora, ¿qué quiere decir esto claramente? Que no podemos culpar al diablo de todo lo que estamos atravesando como consecuencia de nuestras propias decisiones. ¿Sí se entendió o no se entendió? Dígame amén si entendió. Pero fuerte, dígame. Ahora, es importante que entendamos que podemos vivir toda la vida pensando que estamos en lo correcto. Pero debemos recordar que es Dios quien escudriña los corazones y los pensamientos y quien conoce de verdad las intenciones, las acciones, y cuando estemos delante de su presencia ya no habrá excusa. Ahí no le vas a decir, no, Señor, es que mira, lo hice porque es que me hicieron y es que no tuve otra cosa, es que Satanás me obligó. Y es cierto, acabamos de leer en Santiago que Satanás tienta y engaña y acusa también, dice la palabra que es el acusador en Apocalipsis 12:10, que nos acusa día y noche y que tienta y que su labor de Satanás es matar, robar y destruir. Es cierto que anda como un león rugiente, como dice Pedro, buscando a quien devorar, pero también es cierto que Dios me garantiza que tú y yo hemos vencido al maligno y al mundo. Alguien ayúdeme con Primera de Juan 2:14 y otro ayúdeme con Primera de Juan 5:4, si son tan amables. Armandito, ¿me traes una botella de agua, hijo del Ben? Por favor. Primera de Juan 2:14 y Primera de Juan 5:4. El poner a la gente a leer es con la intención, hermanos que están aquí hoy, es para que todos escuchemos la palabra, que no sea un monólogo, sino que sea una predicación interactiva, que todos actuemos, porque estamos acostumbrados a que solamente el que está enfrente habla y habla como merolico, y muchas veces la gente se va llena de dudas, sin entender muchas cosas. ¿Qué dice Primera de Juan 2:14? Os he escrito a vosotros, padres, porque habéis conocido al que es desde el principio. Os he escrito a vosotros, jóvenes, porque sois fuertes, y la palabra de Dios permanece en vosotros, y habéis vencido al maligno. ¿Habéis vencido a quién? Al maligno. Y Primera de Juan 5:4, ¿qué dice? Porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. ¿Y tú y yo hemos nacido de quién? ¿De quién? De Dios.
Muy bien. ¿Qué más dice Aldo? Y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. Nuestra fe. Es más, y en Apocalipsis 12, 10 y 11 dice que hemos vencido con nuestro testimonio y por la sangre del Cordero al que nos acusaba día y noche. No dice lo vencieron. ¿Cómo dice? Dice lo han vencido, o sea, lo da por un hecho. Aunque Apocalipsis es un libro profético de las cosas supuestamente que van a suceder, dice, no dice que lo vencerán, dice lo han vencido. Incluso Jesús nos da una garantía. ¿Qué dice Jesús en San Juan 16, 33? Cuando dé la cita, búsquela rápido, va a haber muchas escrituras. San Juan 16, 33, ¿qué dice? Jesús es la mayor garantía de que tú y yo, cuando hemos nacido de Dios, cuando hemos nacido de nuevo, es garantía de que tú y yo hemos vencido al mundo y al maligno. Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tengáis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Él ha vencido al mundo. Y el mundo incluye al príncipe de este mundo. ¿Y quién es el príncipe de este mundo? Satanás. Ahora, Jesús gobierna desde que tú y yo nacemos de nuevo, desde que le entregamos nuestra vida a Él. Jesús gobierna nuestras vidas y Él venció al diablo. Así que el diablo nada tiene que ver con nosotros, porque ahora tú y yo tenemos el Espíritu Santo viviendo dentro de nosotros y el diablo no tiene nada en nosotros que le pertenezca a Él. Por eso cuando a Jesús lo iban a arrestar en el huerto del Getsemaní, dice, se acerca el príncipe de este mundo y yo nada tengo en mí que le pertenezca a él. Así tú y yo tenemos que tener la seguridad de que nada en nosotros tenemos que le pertenezca o que le dé un argumento legal al diablo. Ahorita grabes eso muy bien, un argumento legal. Tú puedes tener al Espíritu Santo viviendo dentro de ti, pero aún así puedes tener argumentos legales, espiritualmente hablando, que le dan derecho al diablo a oprimirte. ¿Quién me entendió? Levanta la mano el que me entendió. Sí, muy bien. Ahora, escuche muy bien. El diablo nos va a seguir tentando mientras estemos en el mundo. Incluso tentó a Jesús cuando vino a la tierra y lo tentó en el desierto. Tentó a Adán y a Eva en el mismo jardín del Edén donde estaba la presencia de Dios y nos seguirá tentando a cada uno de nosotros mientras estemos en la tierra, como leímos en Santiago 1:12 en adelante. Pero ¿qué nos dice Santiago? Que todos nosotros, si puso atención en la escritura que leímos, por eso les dije que era larga, pero tenemos que entenderla. Y si no, la vuelve a escuchar, de todo la predicación se les envía. Que todos nosotros tenemos la habilidad, el poder de soportar la tentación. Es lo que dice Santiago. Ahora, lo que significa que el diablo, escúchelo bien, no tiene autoridad ni soberanía sobre nuestra vida. Tú y yo podemos rechazarlo. Tú y yo podemos rechazarlo. En otras palabras, el trabajo del diablo es tentarnos. Ese es su trabajo. El de nosotros es soportar y vencer. No que te pongas a pelear con el diablo. ¿Qué dice Santiago 4:7? Alguien léalo y léalo fuerte. Porque Someteos pues a Dios. Someteos a Dios. Número 1, me someto a Dios. Resistid al diablo. Número 2, resisto al diablo. Y huirá de vosotros. Número 3, él va a huir de mí. En ninguna parte te dice que te pongas con él a las patadas, ni que te pongas a reprenderlo a él. Como muchos dicen, te reprendo, Satanás, te reprenda, Satanás. En ninguna parte, escúchelo bien, de la Biblia encuentras a creyentes reprendiendo a Satanás. El único que lo reprende es Jesús. Y el único, aparte de Jesús, fue el arcángel Miguel en el libro de Judas, cuando dijo, el Señor te reprenda, Satanás. De ahí en fuera, nadie. El Señor te dio poder y autoridad sobre demonios, no sobre el diablo. Al diablo él lo venció. ¿Quién me entendió? Levanta la mano. Les voy a estar preguntando, Esto es muy importante. Tenemos que asentar las bases para que entienda al final. Uy, está tan interesante que yo sé que muchos se van a ir. Señor, gracias, porque ahora ya entiendo por qué vienen tantas consecuencias sobre mis hijos. Ahora,
También leímos en Santiago que cuando hayamos soportado la prueba, la tentación, recibiremos la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Así que no solo podemos soportar la tentación, sino que Dios tiene preparada una recompensa para aquellos que por amor a Él soportan la tentación, la resisten, la aguantan. O sea, lo que tratamos de explicar es esto, es que según leímos en Santiago, es que si caemos en la tentación, debemos conscientemente entender que la razón por la cual fuimos atrapados o caímos es por la concupiscencia, por el deseo inmoral que hay en nosotros. La palabra concupiscencia es una palabra de mucho debate y mucha discusión teológica, pero la manera más fácil de explicarla es, o definirla, es como una pasión del corazón que está guardada o escondida y busca la ocasión y la oportunidad para manifestarse. Y déjame decirte que todos los que estamos aquí tenemos de esas semillas podridas llamadas concupiscencias, que las tenemos tan escondidas que solamente el diablo lo que busca algo para detonarlas, para que truenen. Y entonces lanza la tentación, pero tú decides si caes o no. Ponga mucha atención, ¿eh? ¿Qué quiere decir esto? Que la verdadera razón por la que caemos en la tentación es porque todavía tenemos áreas en nuestras vidas escondidas, guardadas, que no hemos resuelto, las cuales están esperando una ocasión para manifestarse, están esperando algo que las detone. Si somos honestos, cuando hemos caído en tentación, y todos hemos caído, no hay ninguno que pueda decir, no, yo desde que recibí a Cristo jamás he caído en tentación. Pues eres un mentiroso, caíste en la tentación de la mentira, y todavía estás en esa tentación al no reconocerlo. Todos somos tentados y todos caemos, alguna vez o que otra vez, pero caemos. Ahora, escuche muy bien esto. Aquí es cuando viene Satanás a tentarnos, porque está buscando algo que lo detone o que la detone. ¿Quién de nosotros es valiente y es sincero para reconocer que antes de haber caído en la tentación, cualquier tentación que haya caído, no tiene que decir cuál específicamente, pero dígame si no hubo algo que la detonó? Un problema, una situación, una circunstancia, una discusión, un desacuerdo. Hubo algo que la detonó, ¿cierto o no? ¿Cierto o no? Eso es lo que busca el diablo. Ahí es donde viene Satanás. Él viene a tentar conforme a la concupiscencia que tú tienes dentro de ti. Él sabe que tienes algo dentro de ti, un deseo que hay en nosotros y que no hemos confrontado, que no hemos puesto a los pies de la cruz, y él viene y hace que detonen esas tentaciones. Ahora veamos algunas de las tentaciones en la Biblia que nos ayudarán a entender mejor. Por ejemplo, en Génesis 3 vemos a Adán y a Eva que estaban ahí. Cuando Adán y Eva fueron tentados, Satanás no los tentó con matar una gallina o comerse un animal, sino que fueron tentados con el árbol que Dios les dijo que no comieran. Y muy atentos aquí, Dios nos dio emociones, deseos, pero lo interesante es que en el momento en que Dios les dice a Adán y a Eva, y nos dice a nosotros también, que no hagamos algo, eso es lo primero que queremos hacer. Igual que con los niños, cuando tú le dices al niño, no agarre la estufa, que te vas a quemar, que está caliente, ¿qué es lo primero que va a hacer el niño? Se va a ir a arrimar a ver si es cierto que lo que le dijiste es verdad. Y Satanás lo usa como detonante para despertar esa concupiscencia dentro de nosotros. ¿Y por qué lo hace? Porque sabe que nuestro deseo, nuestra carne, se opone
al Espíritu de Dios que está en nosotros. Y Pablo se los dijo muy claramente a los Gálatas. Lea alguien Gálatas 5:17. La palabra se predica mejor. Gálatas 5:17. A ver, el que lo lea, el que lo tenga, perdón. Porque el deseo de la carne es contra el espíritu, y el del espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí, para que no hagáis lo que quisiereis. La palabra se predica sola. Los deseos de la carne son contra el espíritu. Tu carne te va a decir, no vayas a la iglesia, quédate en la casa, es domingo, estás cansado del sábado, toda la semana trabajaste. Te mereces un descansito, carne. ¿Sí? Y tú decides. Las decisiones que tomes son las que van a tener consecuencias. Solo por poner un ejemplo fácil. O sea, nuestra naturaleza es así. Dios nos dice, mira, te voy a dar estas leyes, estos mandamientos, a fin de que puedas vivir en bendición para manifestar mi vida en ti. ¿Y qué es lo primero que hacemos? Todo aquello que nos dijo que no hiciéramos. Por eso es que vemos el cristianismo y vemos la santidad y todo lo de Dios como aburrido. Lo vemos aburrido porque nuestra naturaleza se siente atraída por aquello que Dios nos dijo que no hiciéramos. Ahora, en Mateo 4, del 1 al 11, en la tentación de Jesús, cuando fue tentado por Satanás, vemos que Jesús, luego de ayunar durante 40 días, dice que fue llevado por el Espíritu Santo al desierto para ser tentado por el diablo. No se pierdan aquí, por favor, no se pierdan aquí. La Biblia dice que Jesús tuvo hambre. Pero si analizamos detenidamente la Escritura, la primera tentación no fue en pedirle Satanás a Jesús que convirtiera las piedras en pan. Esa no fue la primera tentación que le lanzó. Ese no fue el primer dardo que le lanzó. Si somos analíticos y estrictamente bíblicos. Eso es lo que nos han enseñado, lo que nos han predicado. La primera tentación de Satanás fue decirle a Jesús que convirtiera las piedras en pan. Pues déjame decirte que estamos equivocados, porque no leemos la Biblia, no estudiamos la Biblia. ¿Cuál fue la primera tentación que él le lanzó? El primer dardo que lanzó a su mente y que lo hizo tambalear. ¿Cuál fue? Fue crearle un caos emocional, escuche bien, respecto a su identidad. Tratar de confundirlo en su identidad. ¿A poco tú eres hermano, Alfredo? ¿A poco tú eres hermano, Goyo? ¿A poco, Martín, ya vas a la iglesia? Tratarle de crear un caos emocional respecto a su identidad. Alguien lea Mateo 4:3. ¿Qué dice? Vino a él el tentador y le dijo, si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Si eres hijo de Dios, si eres, a ver, ¿de verdad eres hijo de Dios? ¿De verdad? A ver, demuéstramelo. ¿Eres cristiano? A ver, muéstralo, demuéstralo. Y muchas veces nuestro orgullo espiritual nos vence. El diablo, lo primero que intentó fue causarle un caos emocional respecto a su identidad, para ver si él estaba firme en lo que el Padre había dicho de él. ¿Qué había dicho el Padre de Jesús? Alguien lea Mateo 3:17. ¿Qué había dicho de él el Padre? ¿Qué dijo el Padre? Y hubo una voz de los cielos que decía, este es mi Hijo amado. Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Eso es lo que dice el Señor de ti y de mí. Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Y no tienes tú que estarle demostrando al diablo quién eres. Si hay algo que la tentación va a intentar es robarnos nuestra identidad, creando una crisis de identidad, un caos emocional, como hemos estado hablando en estudios pasados. Hacer que dudemos de la identidad
que Dios ha puesto en nosotros a través de la garantía del sello de las arras del Espíritu Santo, diciendo, este es mi hijo, esta es mi hija, porque está sellado por el Espíritu Santo. Es lo primero que hace Satanás. ¿Cómo entenderlo mejor? Esto que acabamos de decir. Imagina una persona, imagínenlo hipotéticamente, una persona que ha vivido toda su vida como miembro de una familia y de repente se entera que los que pensaban que eran sus padres no lo son. Y ese caos emocional es tan traumático que le causa un desorden al no saber cuál es su verdadera identidad. Eso es lo primero que intentó Satanás con Jesús. Y lo hace contigo y conmigo todos los días. Él sabe que si provoca un caos, te va a robar tu identidad, te va a hacer dudar. Y después de eso, el diablo te va a tentar para que conviertas las piedras en pan. ¿Por qué? ¿Por qué escoge el diablo esa tentación primero? ¿Por qué escoge el diablo esa tentación primero de tentarlo con que convierta las piedras en pan? Ya vimos que lo primero que trató de hacer fue causarle un caos emocional. Pero ¿por qué le dijo, convierte las piedras en pan? ¿Por qué? Pues por lo que dice en Mateo 4:2. Tuvo hambre, lo manifestó. ¿Tuvo qué? Hambre. O sea, el diablo, escuche bien esto, subráyelo, apúntelo. El diablo identifica tu necesidad. ¿Quién me entendió lo que dije? Levanta la mano el que me entendió. Él identifica tu necesidad y en base a eso te lanza la tentación. Jesús tuvo hambre, dijo, este tiene hambre. A ver, tú eres hijo de Dios, ¿no? A ver, haz que esas piedras se conviertan en pan. Tienes necesidad financiera. ¿Qué hace el diablo primero? Pídele prestado a fulanito, a menganito, y te ahorca y te haces esclavo del acreedor. En lugar de que ores primero y le pidas al Señor. De que Él es tu proveedor. ¿Me estoy dando a entender? Dígame, amén. Ahora, Él identifica tu necesidad. Y Él identificó la necesidad que tenía Cristo en ese momento y lo trató de tentar para ver si se rendía a la necesidad natural. Y por eso, al último o en el última de las tentaciones, le ofrece todos los reinos del mundo. Ahora escuchen muy bien. ¿Cuál es el verdadero problema de la tentación? Piense bien. ¿Cuál es el verdadero problema de la tentación? Aquí viene lo interesante del mensaje. Aquí vamos a entrar en tema. ¿Cuál es el verdadero problema de la tentación? Que cuando caemos en ella, hay consecuencias. A ver, dígalo. Que cuando caemos en ella, hay consecuencias. Por eso el título, Dios borra pecados, no consecuencias. Y grábese esto. Desde el jardín del Edén con Adán y Eva, lo vemos en el Nuevo Testamento, lo vemos en nuestras propias vidas hoy en día. Tenemos que entender que cada atadura, cada caída, cada situación está directamente ligada o conectada con las consecuencias de nuestras propias decisiones. Lo diré otra vez. Tenemos que entender que cada atadura, cada caída, cada situación está directamente ligada o conectada con las consecuencias de nuestras propias decisiones. Punto número 1, las consecuencias. Tenemos que ir al principio de todo para entenderlo, al jardín del Edén. Y es cierto que Satanás vino y tentó a Eva. Es cierto que Satanás vino en forma de serpiente. Es cierto que la Biblia dice que la serpiente era astuta. Y es cierto que Eva le dio de comer a Adán que estaba junto a ella. O sea, si somos objetivos, la culpa la tuvo el diablo. Si somos objetivos. Pero tú no ves a Dios.
diciendo, ay, pobrecitos de mis hijitos, pobrecito de Adán y Eva, se dejaron engañar del diablo. Yo sé que la culpa no fue suya, no hay ningún problema, Adancito, Evita, no vas a tener consecuencias, porque la culpa la tuvo esa horrible serpiente. Jamás vemos a Dios decir eso. Jamás vemos a Dios excusándolos. Pero antes de seguir analizando algunos conceptos importantes, quiero preguntarles algo. En primer lugar, ¿Dios sabía que la serpiente estaba en el jardín? ¿Sí o no? Bueno, sí, me entendió la mitad. ¿Dios sabía que la serpiente o Satanás estaba en el jardín? ¿Sí o no? Así, responda con enjundia. La serpiente entró en el jardín porque Dios lo permitió. ¿Sí o no? Escuche bien. Dios sabía que el diablo andaba rondando como león rugiente buscando a quien devorar. Dios lo sabía y lo permitió. ¿Sí o no? Ay. Así que la mujer, ¿qué hizo? Comió del fruto y le dio a su esposo. Pero mire qué dice Génesis 3:7. A ver, alguien léalo, Génesis 3:7, en lo que tomo agua. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. ¿Qué representa esto? ¿Qué representa? Esto representa el esfuerzo del hombre a fin de justificarse por sí mismo. ¡Ay, estoy desnudo! ¡Ay, ay! Trataron de cubrirse ellos mismos. Cuando uno comete un pecado, ¿qué es lo primero que tratas de hacer? Esconderte, justificarte por ti mismo. Y esto a la vez representa lo inútil del ser humano de esconder su maldad ante un Dios omnisciente que lo sabe todo. Por eso es necesario entender esto, porque desde el principio se nos está hablando acerca de Cristo y de la obra de redención y de transformación. ¿Qué es lo que nos dice aquí? Que cuando el hombre y la mujer se ven desnudos, cosen hojas para cubrir su pecado y tratan de esconderse de la presencia de Dios. Sin embargo, ¿qué fue lo primero que hizo Dios? ¿Llamó a Satanás? ¿Llamó a la mujer? ¿O llamó al hombre? ¿A quién llamó? ¿A quién llamó? El día del Padre. Respondan así con enjundia, aunque no haya regalos. ¿A quién llamó? Al hombre. Así, al hombre. Le dijo, ¿dónde estás tú? Dios no estaba jugando a las escondidas con el hombre. ¿Sabía o no sabía dónde estaba Adán? ¿Sí sabía o no? Sí sabía. Entonces, ¿qué es lo que Dios quería al preguntarle eso? Quería saber si el hombre sabía lo bajo que había caído. En Génesis 3:10. Y Dios le pregunta, ¿dónde estás tú? Lea Génesis 3:10 y 11. El hombre contestó, escuché que andabas por el jardín y tuve miedo, por eso estoy desnudo, por eso me escondí. Y en el 11, ¿qué le responde Dios? Entonces Dios le preguntó, ¿y quién te ha dicho que estás desnudo? ¿Acaso has comido del fruto del árbol del que te dije que no comieras? Otra pregunta, ¿Dios sabía que había comido, sí o no? Sí sabía. ¿Por qué le preguntó? Quería que él mismo le dijera. Quería que el hombre analizara su condición, que reconociera, que se hiciera responsable y que dijera, ¿sabes qué? Sí comí. Es como el niño que le dices, ¿te comiste el chocolate? No, y embarrado hasta acá. Sí. No, fue Aitana. Y Elian está embarrado de chocolate hasta acá. Un ejemplo. Sí. No sé por qué se me vino, pero sí. Ahora piense esto. ¿Cuál fue la raíz? Piense esto es más profundo. ¿Cuál fue la raíz del pecado de Adán y de Eva y del nuestro? Cada vez que pecamos. No sé si me entendieron la pregunta. ¿Cuál fue la raíz del pecado de Adán y de Eva? Desobedecer. No. Y del nuestro también cada día. La desobediencia fue el fruto.
Estoy hablando raíz. La tentación. No, ese es el tronco. Raíz. Piense bien. Y la Biblia nos lo dice. Por eso le digo que a veces leemos, pero no estudiamos. Nuestra pastora decía, no lean la Biblia. No lean la Biblia. Estúdienla. ¿Cuál fue la raíz? De querer ser iguales a Dios. ¿De qué? Seréis como Dios. Por eso, escuche bien, esto lo digo con responsabilidad, es otro tema. Por eso la ideología de género y todas esas nuevas modas que están saliendo, que hablan en contra de la soberanía de Dios, es querer crearse los hombres y mujeres su propia sexualidad. Ir en contra de Dios. O sea, en pocas palabras, se sienten dioses. Aunque ese es otro tema. Ahora escuche bien, el deseo del hombre y la maldad del hombre es querer ser igual a Dios. Es querer vivir en pecado para retar a Dios. ¿Cuál es el origen de la homosexualidad y del lesbianismo? Y de toda la ideología de género que vemos hoy. ¿Alguien lo sabe? La Biblia lo dice. Y te lo resume en unos pocos versículos. Alguien lea Romanos 1, 22 al 24. Y nunca se le olvide. Cuando alguien le diga, no, es que yo nací así. Perdóname, pero no. Dios no hace homosexuales ni lesbianas. El Señor hace hombres y mujeres. Amén. Romanos 1, 22 al 24. Profesando ser sabios, se hicieron necios y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles, por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos. ¿Se da cuenta? Y si sigue leyendo, dice que los hombres cambiaron el uso natural de las mujeres por lo de los hombres y viceversa. O sea, con estos dos conceptos claros, podemos agregar al tema de las consecuencias de nuestro pecado uno más. Pero volviendo al jardín, donde están Adán y Eva, Dios los confronta y cada uno trata de excusarse de lo que acaba de hacer, de culpar al otro, en lugar de tomar responsabilidad. El hombre le echa la culpa a la mujer se le echa a Satanás, ¿sí? Y es irónico que el único que no dice nada es Satanás. Ahora, ¿por qué es importante mencionar esto? Porque no podemos seguir culpando a otros, culpando al diablo de nuestras propias decisiones. Y grábense muy bien esto. Tú y yo tenemos el poder, la autoridad que nos fue delegada y la oportunidad de negarnos a hacer la voluntad de Satanás. ¿Sí me entendieron? Tú y yo tenemos la oportunidad, la habilidad, la autoridad de negarnos a hacer la voluntad de Satanás. No podemos seguir pensando que es cierto lo que nos enseñaron por años. Es que si caigo, si peco, es culpa del diablo. Y no es que lo esté defendiendo, no es que me quiera convertir en el abogado del diablo. No, sino que no hay ningún versículo en la Biblia donde Dios excuse al hombre de sus malas decisiones y le asigne la culpa total a Satanás. ¿Me expliqué? Dígame amén. Levante la mano si entendió esto. Esto es profundo, ¿eh? Ahora, es verdad que Satanás nos tienta, pero la decisión de caer o no caer sigue siendo nuestra. Por eso la oración modelo del Padre Nuestro dice, no nos dejes caer en tentación, pero no dice, detén a Satanás para que no nos tiente. No dice eso, ¿sí? La tentación siempre va a venir a buscar para conectarse con aquello que no solo se identifica con nuestra debilidad, con lo que el diablo sabe que tú tienes guardado ahí, que huele a podrido.
El diablo sabe cuando se acerca y anda como león rugiente buscando a quien devorar. ¿Qué comen los leones? ¿Qué comen los leones? Carne. Y él cuando anda alrededor de ti huele a carne y dice, este tiene, guarda un pedazo de vista adentro. Este se quiere aventar sus caguamitas. Este se quiere ir de party allá a bailar las del perreo. Este quiere alimentar su sensualidad, alimentar sus concupiscencias. Este se quiere aventar su alcoholito. Y te huele, y te huele, y te huele. ¿Sí? Ahora, escuche muy bien esto. Aquí viene la parte interesante. Tenemos que ser conscientes de que nuestras decisiones, lo que tú decidas, traerá consecuencias. Lo diré de nuevo porque aquí viene el corazón del mensaje. Tú y yo tenemos que ser conscientes de que nuestras decisiones traerán consecuencias. El apóstol Pablo dice, todo me es permitido, todo me es lícito, pero no todo me conviene. Y yo no me dejaré dominar de nada. ¿Sí se entendió? Y aquí viene el corazón del mensaje, muy atentos. La Biblia nos dice que cuando el pueblo, tomando como ejemplo el pueblo de Israel, cuando el pueblo de Israel estaba a punto de entrar a la tierra prometida, Josué dio instrucciones de parte de Dios de que no tomaran nada que fuera a traer maldición al campamento, nada que fuera anatema. La palabra anatema es maldito. Pero mire lo que dice Josué 6, 18 al 19. Aquí viene la parte importante. Agárrense bien, ahora sí, ¿eh? Agárrense bien. Este es el corazón del mensaje. Si no entendieron todo lo anterior, esto es lo importante que entiendan estos últimos minutos. Josué 6, 18 al 19. ¿Quién lo lee? Pero vosotros guardaos del anatema, Del anatema. ni toquéis alguna cosa del anatema, no sea que hagáis anatema el campamento de Israel y lo turbéis. Hasta el 19. Mas toda la plata y el oro y los utensilios de bronce y de hierro sean consagrados a Jehová y entren en el tesoro de Jehová. Escuche bien, ¿eh? El oro y la plata y los utensilios, todo sea guardado para el Señor. ¿Quién? No le voy a preguntar acerca de eso, pero solamente dígame si escucharon y estudiaron el devocional del viernes acerca de la adoración y de la avaricia y de la codicia, que son enemigos de la adoración. Esto, si lo escucharon, esto les va a abrir un panorama todavía mayor. Si no lo escucharon, van a tener que volverlo a escuchar. Escuche muy bien. ¿Qué significa anatema? Anatema, según es la palabra jerem, así como K-J-E-R-E-M en el diccionario bíblico, y significa objeto condenado de maldición y destrucción. En otras palabras, un anatema se puede referir a todo lo que condena, todo lo que es de maldición y todo lo que produce destrucción. Lo diré otra vez. Un anatema se puede referir a todo lo que condena, todo lo que es de maldición y todo lo que produce destrucción. ¿Cómo dice en esa versión, Johnny? En cuanto a ustedes, cuídense de no tomar ni tocar nada de lo que hay en la ciudad y que el Señor ha consagrado a la destrucción, pues de lo contrario pondrán bajo maldición el campamento de Israel y les acarrearán la desgracia. Más claro. ¿Pero qué sucedió? ¿Qué sucedió? Lean Josué 7:1. ¿Qué dice? Pero los hijos de Israel cometieron una Prevaricación. en cuanto al anatema, porque Acán, hijo de Carmí, hijo de Sabdí, hijo de Sera, de la tribu de Judá, tomó del anatema, y la ira de Jehová se encendió contra los hijos de Israel. Ahí hay una palabra que tal vez la leyeron, pero nunca se han preguntado. Prevaricación. ¿Qué significa esa palabra? Prevaricación.
La palabra prevaricación es tratar de engañar, desviarse de lo ordenado. Eso es lo que significa. Tratar de engañar, desviarse de lo ordenado. Eso fue lo que trató de hacer Acán. Ahora, Acán no obedeció. Él actuó como algunas personas hoy en día, tratando de engañar y de desviarse de lo que Dios ordena. Ahora, actuó como hoy muchos lo hacemos hoy en día, que siempre quieren ver hasta dónde pueden llegar con la suya, se van hasta el límite, a ver hasta dónde pueden pecar, hasta la orillita del precipicio, a ver si la que queremos engañar a Dios, salirse con la suya, hasta donde ya no pueden, y provocan a Dios. Ahora, mire, según Josué 7:21, ¿qué dice? Josué 7:21. Pues vi entre los despojos un manto babilónico muy bueno Un manto babilónico muy bueno. y 200 ciclos de plata ¿Mm? y un lingote de oro de peso de 50 ciclos, lo cual codicié y tomé. Y he aquí que está encendido bajo tierra en medio de mi tienda y el dinero debajo de ello. Ponga mucha atención, por eso debemos de leer muy bien la escritura. El orden cuenta mucho de cómo el Señor pone las cosas en el orden que las pone. ¿Qué es lo que menciona primero de lo que leyó el hermano? El dinero, los lingotes, la plata. ¿Qué es lo que menciona primero? No, no leyeron. ¿Qué menciona primero, Carlos? Otra vez. Bello manto de Dice, pues vi entre los despojos un manto babilónico muy bueno Manto. Manto babilónico. ¿Mm? y 200 ciclos sí. de plata. Lo primero que menciona es el manto babilónico. Lo primero que menciona. Y después menciona todo lo demás. Y termina diciendo, los cuales codicié. ¿Sí? La codicia y la avaricia, graves esto, son enemigos de la adoración. O sea, el anatema, lo maldito que Acán tomó, fue un manto babilónico. Escuche bien esto. 200 ciclos de plata y lingote de oro. Pero ponga atención aquí. ¿Por qué el tomar el manto babilónico trajo tantas consecuencias? No tanto que el oro y la plata, porque hoy en día, si el Señor hiciera justicia como la hizo ahí, todos le robamos a Dios cada domingo con nuestros diezmos y ofrendas. Si no, ese no es el tema, el Señor nos castigaría. En este caso, la consecuencia fue el manto babilónico, ¿sí? ¿Por qué fue tan grave tomar el manto babilónico? Porque el manto babilónico, cuando usted lee historia bíblica, usos y costumbres de ese tiempo, era usado por los profetas y los sacerdotes de Babilonia cuando profetizaban acerca de sus falsos dioses. Se lo ponían, ¿sí? Incluso el rey de Babilonia se colocaba el manto sobre su cabeza porque eso representaba la autoridad y a su vez representaba a la autoridad espiritual a la cual se estaban sometiendo. Ahora, ¿cuál fue lo grave de tomarlo? Al entrar Acán a la tierra de sus enemigos y contaminarse con el anatema, él estaba contaminando lo santo con lo vil. El manto babilónico lo podemos ver como aquello que nos contamina y que lo llevas a tu casa y que va a traer maldición a tu casa. ¿Y cuál fue el resultado? ¿Cuál fue el resultado? Josué 7:5, ¿qué dice? ¿Cuál fue el resultado? Aquí viene lo bueno, Mataron como a 36 israelitas, y a los demás los persiguieron desde las puertas de la ciudad hasta las canteras, y en la bajada los destrozaron. Por esta razón la gente se desanimó y perdió el valor. ¿Qué fue lo que trajo? Caos emocional. La gente se desanimó. ¡Ay! Por 36 que les mataron. ¡Ay! Se deprimieron. Fueron derrotados por un ejército mucho más pequeño que ellos. ¿Sí? Sus enemigos hicieron estragos en ellos, en sus emociones.
hasta que Dios saca la verdad a flote, como lo hace con nosotros. Que a veces tú estás viviendo en un caos y dices, ¡ay, no sé por qué! Sí sabes por qué. Les voy a contar un caso que es verídico. Yo tengo un amigo, desde la infancia, estuvimos juntos desde la primaria, secundaria, y ya en la secundaria perdimos contacto. Y ahora que llegué de Estados Unidos lo volví a ver. Se llama, igual que yo, Frank. Así le decimos Frank, Francisco. Ahora él tiene una fábrica y es muy próspero en su fábrica. Y cuando llegamos, empezó a ir ahí donde vivíamos en León, los pocos meses que vivimos en León. Cada 8 días iba a la casa, y pues platicábamos, yo le compartía de la palabra y de todo, hasta que un día abrió su corazón. Escuche bien esto, es parte de la predicación. Hasta que un día abrió su corazón y me dice, quiero confesarte algo, porque ya no puedo, ya. Yo tengo una doble vida. Tengo mi esposa y mis hijos que tú ya conoces. Isabel y yo íbamos a su casa, nos invitaba a comer, íbamos seguido. Pero tengo una doble vida, tengo otra mujer en tal colonia desde hace muchos años. Es más, tengo familia también con ella. Y tengo una doble vida. Y yo he querido decirle la verdad a mi esposa. He querido sacar todo eso a la luz. Pero mire hasta dónde llega el engaño. Que incluso te debo de confesar esto, que cuando la voy a ver a ella, a su amante, ¿qué crees que hacemos? Escuche las palabras de engaño que el diablo te puede poner también a ti. Incluso oramos juntos. ¿Oramos juntos? Cuando me dijo eso, yo sentí que me dieron un... Uy, ya sabe, lo Padilla se me subió. ¿Cómo que oras juntos? Oras junto con ella, o sea, me estás diciendo que tú y ella, yo lo vi de esa manera así, y el Señor me lo mostró, que tú y ella entran al lugar santísimo con su inmundicia, sabiendo que están en pecado, en lugar de arrepentirse, y creen que por orar juntos, sabiendo que están viviendo en pecado, en adulterio, en fornicación, Dios te va a lavar de tus culpas y de las consecuencias que vas a traer a tu familia. El que me entendió, entendió. No quiero entrar más detalle. El Señor siempre saca la verdad a flote. Después de esa derrota, el Señor, ¿qué les habla? Alguien lea Josué 7, 11 al 12. Josué 7, 11 al 12. Ha pecado y aún han quebrantado mi pacto que yo les mandé, y también han tomado del anatema y hasta han hurtado, han mentido y aún lo han guardado entre sus enseres. Por esto los hijos de Israel no podrán hacer frente a sus enemigos, sino que delante de sus enemigos volverán la espalda. Por cuanto han venido a ser anatema, ni estaré más con vosotros, si no destruyeres el anatema de en medio de vosotros. ¿Se entendió, no? Mi amigo Frank, después de esa última plática que tuvimos, ¿sabe cuándo me volvió a hablar? Jamás. Porque no le podemos hacer frente a nuestros enemigos, porque tenemos lo maldito viviendo con nosotros. Esto es para entendidos. Mientras tengamos al anatema, la maldición entre nosotros, tú no vas a tener autoridad para vencer a tus enemigos. Así pongas versículos bonitos en tus redes de Facebook. Eres un guerrero, eres una guerrera, todo lo puedes en Cristo que te fortalece. Aunque un ejército se levante contra mí, puedes poner lo que quieras. Pero lo cierto es que el diablo, cada vez que él quiera, te va a dar las arrastradas que él quiera. ¿Quién me entendió? Ahora, las preguntas que debemos hacernos es esta. Cuando estamos enfrentando temporadas de derrotas en nuestras vidas, en lo familiar, en lo físico, en lo social, en lo financiero, en cualquier área, cuando estás enfrentando temporadas de derrotas en tu vida, las preguntas que debemos de hacernos son, ¿qué cosas tenemos ocultas, escondidas, que nadie las sabe, según tú? Pero Dios las sabe. Y que te están robando la autoridad.
¿Qué actitudes tenemos de rebelión, de orgullo, de chisme, de falta de perdón, que son anatemas y te están robando la autoridad? Aunque tú creas que por estar yendo a predicar a Michoacán, Dios te está respaldando, te estás equivocando. Va a llegar el momento en que el diablo va a venir y te va a dar una arrastrada que no te la vas a acabar, porque estás viviendo en rebeldía. Y esto lo estoy diciendo directamente al que me está escuchando. No les digo nombre y apellido, pero yo sé que me entendieron. Cuidado. Estamos revelando quiénes verdaderamente somos y estamos mintiendo con la apariencia que intentamos hacer creer a la gente. ¿Cuántas veces no atravesamos temporadas de derrotas en las que no avanzamos, culpamos a todos y hasta al diablo lo culpamos? ¿Mm? Y aún nos atrevemos a decir, Señor, pero es que ahora yo te sirvo, yo predico, ya voy a la iglesia, Señor, si yo oro, yo ayuno, yo. ¿Mm? ¿Por qué vivo en medio de este caos, Señor? Y el Señor, muy dulce como siempre es el Espíritu, nos pregunta, oye, ¿no tendrás algo oculto ahí, podrido? ¿Algún anatema? Y lo tengas viviendo contigo ahí y en tu interior. ¿No tendrás algo ahí que, ay, huele medio? ¿Mm? ¿Hasta qué punto seguirás sufriendo las consecuencias? ¿Qué no te das cuenta que mientras lo ocultes, no vas a tener autoridad para vencer al enemigo cuando se presente? Porque va a venir el día malo, como dice Efesios 6:11. A todos nos va a llegar el día malo, pero ¿estás preparado para cuando venga el día malo? ¿Con toda la armadura de Dios o la tienes toda abollada, llena de agujeros? ¿Qué sucedió con Acán? Aquí viene lo interesante. ¿Cuáles fueron las consecuencias para él y para toda su familia? Agárrese bien aquí, padres de familia. Aquí es donde nos vamos a poner a temblar. Hay pecados que pueden traer consecuencias solamente a ti, pero hay pecados que traen consecuencias a los hijos y a las generaciones que nos vienen. Cuidado. Cuidado. Josué 7:23 al 26. ¿Alguien lo lee, por favor? Tomándolo de un medio de la tienda, los trajeron a Josué y a todos los hijos de Israel y los pusieron delante de Jehová. Entonces Josué y todo Israel con él tomaron a Acán, hijo de Zera, el dinero, el manto, el lingote de oro, sus hijos, sus hijas y sus bueyes, sus asnos, sus ovejas, su tienda y todo cuanto tenía, y lo llevaron todo al valle de Acor. Todo se perdió. ¿Sí? Hasta el 26, ¿leíste? Y le dijo Josué, ¿por qué nos has turbado? Túrbate Jehová en este día. Y todos los israelitas los apedrearon y los quemaron después de apedrearlos. Y levantaron sobre él un gran montón de piedras que permanece hasta hoy. Y Jehová se volvió del ardor de su ira, y por esto aquel lugar se llama Valle de Acor hasta hoy. Ponga mucha atención, el Valle de Acor. Ahorita vamos a ver lo que significa el Valle de Acor. Pero aquí viene lo central del mensaje. No se pierda, por favor. Llévense esto en su corazón. Esta es la sustancia del mensaje. Para ir concluyendo. ¿Por qué pagaron las consecuencias toda la familia? ¿Qué no dice la palabra que el hijo que pecare, ese pagará por su maldad, y que el padre no pagará por los pecados de los hijos, ni los hijos por los de los padres? ¿Cuál fue el resultado de que Acán haya caído en la tentación? Mire, lo peor de todo es que nuestros hijos pagarán muchas veces las consecuencias. Y no solo nuestros hijos y nosotros, sino la generación que viene. ¿Qué podemos aprender de esta historia de Acán? ¿Por qué Acán actuó así y cómo se compara con nosotros en general?
Acán dice que robó un manto babilónico, dinero, oro. ¿Pero por qué lo hizo? ¿Por qué lo hizo? Podemos decir muchas cosas, como él dice, lo codició. Sí, pero ¿por qué codició? ¿Cuál fue la raíz de que tuvo ese deseo de codicia? Es lo mismo que tú y yo tenemos todos los días. Que no confiaba en que Dios estaba con ellos y Dios les proveía todo lo que necesitaban. ¿Mm? Y que Dios los había llevado al desierto por 40 años, los había sostenido por 40 años y los había bendecido sobre toda circunstancia, porque acuérdese que ya había muerto toda la generación incrédula. Acán sabía que los que no le habían creído a Dios, de que Él era el proveedor que les hacía llover maná por 40 años para que comieran, donde su vestido no se desgastó, su calzado nunca se desgastó tampoco. O sea, que iban creciendo los niños, les crecía el pie y les crecía el guarache. Imagínense, el poder de Dios por 40 años. Josué había visto maravillas, prodigios de Dios. Él no podía tener ninguna duda de que Dios se podía confiar en lo que él había dicho. Pero él demostró con esto que él no confiaba en Dios. O sea, mientras las cosas nos van bien, confiamos en Dios. Pero las cosas se ponen feas, le comenzamos a robar a Dios lo que es de Dios. Y tomamos lo que es de Dios. Por eso le dije que si escucharon el mensaje del viernes, el devocional del viernes, empieza la incredulidad y empiezas a tomar lo que tú sabes que le pertenece a Dios. El que tenga oídos para oír, oiga. La plata y el oro, dijo el Señor, esa me la apartan a mí. Esa es mía. Pero ni siquiera lo que él había dicho, porque escondió hasta el manto babilónico, simbolizando que se estaba sometiendo a otra autoridad espiritual, como diciéndole a Dios, ¿sabes qué? Ya no me someto a ti, ahora me voy a someter a esta otra autoridad. Ponga mucha atención. Y al hacerlo, terminó siendo dominado por sus emociones y sentimientos, sufriendo consecuencias él y su familia. La concupiscencia de Acán lo llevó a cometer esa prevaricación, ese engaño, esa infidelidad, y las consecuencias fueron devastadoras, como leímos en Josué 7:21. Pero, ¿quién más pagó las consecuencias? ¿Quién más pagó las consecuencias aparte de Acán? ¿Quién más? ¿Quién más pagó las consecuencias aparte de Acán? Toda su familia. A ver, pero dígalo así, que La familia. toda su familia y todas sus posesiones, no quedó ni una pezuña, nada. ¿Pero por qué? Aquí viene lo interesante. ¿Qué no dice la palabra? Que los padres no pagarán por los pecados de los hijos y los hijos no pagarán por los de los padres. Alguien lea Ezequiel 18:20 y Ezequiel 18:30. Y muy atentos, muy atentos. Ay, Señor, que el Señor me dé palabras para explicar esto último. Ezequiel 18:20 y Ezequiel 18:30. Ponga atención, padre y madre. Por eso a veces dices, es que no sé, si yo ya le he dicho, yo ya le he hablado, yo ya le... Consecuencias. Ezequiel 18:20. Aconteció en el año séptimo. No, Ezequiel 18:20. El alma que pecare, El alma que pecare, esa morirá. esa morirá. El hijo no llevará el pecado Escuche. del padre, ni el padre llevará el pecado del hijo. La justicia del justo será sobre él, y la impiedad del impío será sobre él. 18:30. Por tanto, yo os juzgaré a cada uno según sus caminos. Oh casa de Israel, dice Jehová el Señor, convertíos y apartaos de todas vuestras transgresiones, y no será la iniquidad causa de ruina. Escuchen bien lo que acaba de leer el hermano. Él está hablando, el Señor está hablando de que cada uno va a pagar por su pecado, por sus maldades, por todo lo que haga, y Él va a juzgar a cada uno.
porque el alma que peque, esa morirá. Pero ¿dónde menciona consecuencias? Escuche bien esto, muy atentos, no se pierdan. Nuestras generaciones que vienen, tus hijos, mis hijos, nuestros nietos, están mirando nuestros comportamientos, nuestras actitudes, nuestras acciones. El que anda, mi abuelita decía, yo creo que se lo saben el dicho, el que anda entre lobos, el que anda entre lobos, aullar se enseña. tus hijos y mis hijos pueden seguir tu ejemplo. Y eso no significa que nuestros hijos sean apedreados por nuestros pecados, pero sí que ellos están imitando nuestra fe, nuestro comportamiento, nuestras actitudes. Por ejemplo, escuche esto, si un padre que cae en la tentación del adulterio y es sorprendido, si no se arrepiente, él no tiene autoridad para luchar cuando vengan los ataques contra la familia. Todo termina en divorcio. Y los hijos son los que sufren al ver a sus padres pasando por ese proceso tan doloroso. Y no tenemos que llegar a ser apedreados, pero el solo hecho de ver el resultado de una decisión como esta y ver a los hijos sufriendo, lastimados y sin identidad, como leímos al principio, y terminando con caos emocional en sus vidas, es suficiente. ¿Por qué si el hijo y el hija o la hija llegan a casarse y enfrenta problemas en su matrimonio, qué es lo primero que les va a pasar por su cabeza? ¿Qué creen ustedes? Separarse, divorciarse, al igual que lo hicieron sus padres. Es lo primero, el divorcio, ya que fue lo que aprendieron. Escúchelo bien. Aquí no se trata necesariamente de una maldición generacional de divorcio en la familia, sino de conductas aprendidas. Escúchelo. Por eso es importante que entendamos que las decisiones que tomamos pueden traer consecuencias devastadoras que no las vas a ver hasta años más tarde, hasta que germine esa semilla podrida y empieces a ver los frutos. Uy, que si lo hemos visto. Un ejemplo que podemos tomar para que lo entienda mejor de las malas decisiones de los padres es en Ezequías. Ezequías fue un rey, está la historia, vayan adelantándose en Isaías 38. Ezequías fue un rey que no entendió lo grave de sus consecuencias, de sus decisiones. En Isaías 38 y 39 está su historia, y solo parafraseando la historia para ir terminando, ¿sí? Dice que el rey Ezequías llegó a estar muy enfermo. Dios le dice al profeta Isaías que vaya y le diga: arregla tu casa, ponla en orden, porque vas a morir y no vas a vivir, en Isaías 38:1. Y cuando el profeta sale, Ezequías se da la vuelta en su cama y clama a Dios. Y su clamor y arrepentimiento fueron tan sinceros que el Señor le dijo al profeta Isaías: regrésate y dile a Ezequías que he escuchado sus palabras, que he escuchado su clamor, que he visto su arrepentimiento y que le daré 15 años más, en Isaías 38:5. Y así sucedió. Dios le dio 15 años más. Y en ese tiempo Ezequías cometió muchos pecados, la regó. Y Dios le dijo al profeta que le dijera: dile a Ezequías que todos esos pecados que ha cometido, todas esas maldades que ha hecho, que la calamidad, las consecuencias por su pecado no van a suceder ahora que él está vivo, sino hasta que muera. O sea, él no va a pagar las consecuencias, sus hijos las van a pagar. Ahora muy atentos aquí,
Se han predicado muchas predicaciones acerca de la gran oración de arrepentimiento de Ezequías. Yo he escuchado en más de 30 años sermones, y todo va enfocado en cómo se humilló y cómo Dios le alargó la vida. Y esas predicaciones las usan para decirle a la gente que está viviendo así en pecado, que tiene una oportunidad para que Dios le alargue su vida. Pero nunca ven el contexto. Nunca ven las consecuencias que trajo a la familia. Se han predicado incontables sermones acerca de la gran oración de arrepentimiento de Ezequías, de cómo clamó con lágrimas y dolor, y el Señor le dio 15 años más de vida. Pero en realidad terminó siendo egoísta, aparte de pecador. ¿Acaso clamó a Dios con la misma intensidad como lo había hecho por él mismo cuando Dios le dijo que iba a morir? Cuando Dios le dijo que quienes pagarían las consecuencias serían sus hijos. ¿Por qué no oró de esa misma manera cuando oró por él? ¿Por qué no lo hizo? Al contrario, mire lo que le dijo al profeta. La palabra del Señor que has hablado es buena. Cuando el profeta le dijo, los que van a pagar son tus hijos, en lugar de decir, no, que yo pague, en Isaías 39, del 5 al 8, dijo, la palabra que has hablado es buena. Mientras yo tenga paz y seguridad en mis días, pues que mis hijos paguen la factura. ¿Qué tipo de padre era? Que no podía clamar como lo hizo por él. Señor, me has perdonado a mí, ahora perdona a mis hijos y a los hijos de mis hijos. Que ellos no paguen las consecuencias de mis pecados. Dios perdona pecados, no borra consecuencias. ¿Quién me entendió? ¿Quién me entendió? Tristemente, los padres y madres hoy en día no piensan en sus generaciones, piensan en ellos. ¿Piensan en quién? Grábese esto, lléveselo en su corazón. La salvación es, pero dígalo, ayúdeme a terminar la frase. La salvación es, el arrepentimiento es, la tentación es, pero las consecuencias no solo pueden ser personales, sino también no siempre son personales. ¿Y cómo lo compruebas? Por ejemplo, con una persona que está amargada, las consecuencias de su amargura. Alguien lea Hebreos 12:15. Hebreos 12:15. Cuando una persona está amargada, no solamente la consecuencia la sufre ella, que está amargada. Mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe, y por ella muchos sean contaminados. ¿Se da cuenta? ¿Quién sufre las consecuencias? No solo el amargado o la amargada, sino todo el que se le acerca. ¿Sí se entendió? Ahora, pero entonces, ¿qué hago, pastor? ¿Con qué esperanza me voy? Con esta. ¿Cuál es el manual para resistir la tentación, para no tomar malas decisiones cuando vengan a mi mente? La solución nos la da el Señor en un versículo, y Carlos lo leyó hace un rato. Santiago 4:7. Santiago 4:7. ¿Qué dice? Ese es tu manual de vida. Diariamente en un versículo. Santiago 4:7, ¿qué dice? Ahí está, 3 pasos. Te sometes a Dios. ¿Y cómo es someterte a Dios? Cumpliendo lo que Dios te dice. Si Dios te dice que el domingo es el día del Señor y en su palabra lo dice, que para eso Él murió, por una iglesia que lo celebre cada primer día de la semana, y no vienes, ¿estás obedeciendo o desobedeciendo? ¿Y va a traer consecuencias, sí o no? Si Dios te dice que los diezmos, las ofrendas son de Él y no cumples, ¿estás obedeciendo o desobedeciendo cuando lo haces o no lo haces? Debes de preguntarte eso también.
La obediencia no es parcial, no es lo que me gusta, no es esto, no es que tomo esto, tomo aquello, o lo saco fuera de contexto. La obediencia se procura cumplir todos los días, no solamente en las partes que me gustan. ¿Y qué es lo maravilloso? De que si, llévense esto en su corazón, cuando tú eres tentado y vences la tentación, esto es lo maravilloso. Eso nos debe de alentar para soportar la tentación, como leímos en Santiago 4:7. Cuando Jesucristo fue tentado por Satanás en Mateo 4, del 1 al 10, nos enfocamos muchas veces ahí cuando termina y Jesús le dice en el verso 10, al Señor tu Dios adorarás y solo a Él servirás. Y ahí terminamos siempre, pero se nos olvida la recompensa que viene por haber aguantado la tentación, por haber soportado la tentación. Y lo mismo que sucede con Jesús, sucede contigo. Si soportas la tentación. ¿Cuál fue la recompensa con Jesús por haber soportado la tentación? Alguien lea Mateo 4:11. Bueno, todos, pónganse de pie. Mateo 4:11. ¿Cuál fue la recompensa de haber soportado la tentación? A ver, nadie... El diablo entonces le dejó, y aquí vinieron ángeles y le servían. A ver, ¿sí entendieron? ¿Es lo mismo que dice Santiago? Sí. Jesús se sometió a lo que el Padre le dijo, resistió al diablo, el diablo se fue, ¿y qué vino como recompensa? Ángeles y le sirvieron. Los ángeles, el ángel de Jehová dice que acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Hoy es tiempo de que le digamos al Señor, Señor, no nos dejes caer en tentación porque vienen consecuencias. Y quienes las pagan son nuestras generaciones. Este canto yo lo escuché hace más de 30 años. La primera vez que yo lo oí fue en la semana en que se me vino la hemorragia por la droga. Yo tenía 24 años y pues sentí que me moría en aquel tiempo. Y yo le clamé al Señor, le dije, Señor, sálvame de esta, y ahora sí ya. Ya me habían hablado, pero yo le jugaba a loco. Y un domingo fue a predicar una mujer que era de esas, había sido de esas cholas de los 70s, todavía la ceja tatuada, pintada, y una chola de los, pero cantaba tan hermoso. Ya era una mujer en Cristo y cantó este canto, y cuando lo cantó, yo me quebranté tanto. Yo sé que tal vez lo han oído. Me has librado de la muerte, me has dado nueva vida, desataste mi tristeza, me ceñiste de alegría, me has librado de la muerte, me has dado nueva vida, desataste mi tristeza, me ceñiste de alegría. Por tanto nunca callaré, a ti cantaré, te alabaré, gloria mía.
Señor, a ti cantaré, te alabaré, gloria mía. Escúchelo otra vez. Me has librado de la muerte, me has dado nueva vida, desataste mi tristeza, me ceñiste de alegría. Librado de la muerte, me has dado nueva vida, desataste mi tristeza, me ceñiste de alegría. Por tanto nunca callaré, a ti cantaré, te alabaré, gloria mía. Mi Señor, a ti cantaré, te alabaré, gloria mía. Por tanto, callaré, a ti cantaré, te alabaré, gloria mía. Cristo mi Señor, a ti cantaré, te alabaré, gloria mía. Dios es soberano y Él sabe por qué permite muchas veces en nuestras vidas cosas, pero lo que sí, que nos da todos los días la oportunidad para arrepentirnos, y hoy podemos comenzar una página nueva en Él. Y eso es lo que habla este último canto, que yo sé que este sí se lo saben todos. En ti confía mi corazón, en ti reposa mi alma, mi ser descansa en ti, puedo ser feliz. Levante sus manos y dígale: en ti confía mi corazón, en ti reposa mi alma, mi ser descansa en ti, puedo ser feliz, porque sé que estás obrando tu perfecta voluntad. En mi vida estás obrando
perfecta voluntad, porque sé que estás obrando, porque sé que estás obrando, tu perfecta voluntad, tu perfecta voluntad, en mi vida estás obrando, en mi vida estás obrando, tu perfecta voluntad. Una última vez lo cantamos con entendimiento, dígale: en ti confía mi corazón, en ti reposa mi alma, mi ser descansa en ti, puedo ser feliz, porque sé que estás logrando tu perfecta voluntad. En mi vida estás obrando tu perfecta voluntad. Con su voz dígale: porque sé, porque sé que estás obrando tu perfecta voluntad. En mi vida, en mi vida. Perfecta voluntad, una última vez, porque sé que estás obrando tu perfecta voluntad. En mi vida estás obrando tu perfecta voluntad. Sí, Señor Jesús. Señor, hoy te rogamos, Señor, que tu palabra, Señor, se quede atesorada en nuestro espíritu y en nuestro corazón, Señor. Hoy te rogamos, Señor, que tu palabra, Señor, caiga en tierra fértil y que se reproduzca 30, 60 y a 100 por uno en nuestro corazón, Señor. Señor, que de verdad entendamos que tú nos garantizas en tu palabra que tú borras pecados, pero no consecuencias, Señor. Señor, que lo tengamos siempre en mente, porque muchas veces nuestros hijos pueden sufrir las consecuencias de nuestras malas decisiones. Señor, ayúdanos a entenderlo y a ponerlo en práctica, Señor, y que hoy le cerremos toda puerta al enemigo. Que hoy, Señor, derribemos todo argumento en nuestro corazón que el enemigo tenga en el nombre que es sobre todo nombre, Señor. Te lo rogamos, Señor, que a partir de hoy sea un nuevo comienzo, Señor, en cada uno de nosotros, y que hoy de verdad entendamos que por eso tú eres el yo soy, no el yo seré ni el yo fui, sino que eres el yo soy, el que nos da una oportunidad nueva cada día, y hoy nos la das a cada uno de los que estamos aquí, Señor, y la queremos aprovechar en el nombre de Jesús. No mañana, ni acordarnos del ayer tampoco, sino hoy, Señor, en el nombre que es sobre todo nombre. Te damos toda la gloria y toda la honra. Y el pueblo de Dios dice: amén. Dios los bendiga. Dele palmas fuerte al Señor. Vamos a poner la silla, las mesas.